chicos, buenas tardes a todos los que están aquí y los que están en casita también. Vamos a comenzar orando. Quiero compartirles algo. Ahí donde están, inclinen su rostro. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permite estar en casa de fe, en la congregación, Señor, disfrutando tus maravillas, disfrutando este tiempo, la salud, la vida que nos has dado. Hoy, Señor, queremos agradecerte. Queremos meditar en tu palabra, que seas tú hablando a nuestras vidas y sobre todo, Señor, que el consejo que quieres compartirnos el día de hoy pueda caer en terreno fértil. Nuestro corazón, Señor, ya preparado para recibir, Señor, la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Primer libro de Samuel 17. Hoy estamos viviendo una sociedad muy moderna, de tal manera que todo lo hacemos ya. Todo es online. Hoy tenemos una clase presencial, pero también online. Hoy las clases educativas ya también son online. Todo es online. Un curso, te metes un curso de inglés online. Te metes a esto online. Estás trabajando que no puedes acudir a tu trabajo, estás haciéndolo en línea, online. Todo es online. Estamos viviendo una sociedad muy moderna y también una sociedad que pues busca mucho lo espiritual, de tal manera que se va a todo lo digital. Vamos a ver qué canal, vamos a ver esto, vamos a ver aquello. Y asimismo también, todo esto es con la finalidad pues de no exponernos, de quedarnos en casa. Pero al final tenemos que ver esto, la vida tiene que continuar. A algún momento dado a la escuela tenemos que ir, a algún momento dado al trabajo tenemos que regresar, en algún momento dado a la iglesia se supone que ya deberíamos de estar aquí, pero a veces nos quedamos en casa. Y yo quiero compartirles algo de estos tiempos tan difíciles donde parece que la vida nos la ponen más fácil. Pues ¿para qué voy? Mejor con el control o no sé, sincronizo el teléfono con la pantalla y me pongo a ver ahí en la pantalla la clase, el culto. Pareciera que todo nos pone la vida más fácil, pero estamos pasando más tiempo. Antes de la pandemia pasábamos más tiempo en la escuela y nos decían que la escuela era como el segundo hogar. Y uno hasta a veces nos equivocábamos al maestro, la maestra, le decíamos mamá, papá, porque pasábamos mucho tiempo en la escuela. Pero hoy quien nos está educando es a través de un teléfono, a través de lo online, y entonces ahora pasamos más tiempo en un teléfono. Corremos el riesgo de ¿qué? De hacernos la pinta. Cuando ibas a la escuela, no sé si a ustedes les tocó esa palabra de la pinta, y es que tus papás te mandaban a la escuela, pero tú te ibas al Remolino, te ibas a otro lado, al río, no sé, qué sé yo, al Colosio, y tus papás creían que estabas en la escuela, pero tú te habías hecho la pinta. Hoy es igual, nos hacemos la pinta espiritual. Creemos que estamos haciendo algo o hacemos creer a nuestros papás que estamos en línea, pero ya nos pintamos, ¿no? Nos fuimos a otra página, ya empezamos a ver esto, un tutorial de belleza, cómo pintarse, cómo arreglarte las cejas, cómo hacer esto, cómo jugar fútbol, entonces nos metemos, nos pintamos, hacemos la pinta también en medio de esta situación que estamos viviendo, porque la tecnología ha rebasado los límites y pues ha llegado pero muy cerca a nuestra vida. Hoy tenemos una generación del mínimo esfuerzo. Antes todo era trabajo, esfuerzo. A mí me tocaba hacer el control de la casa, había las televisiones, no había control remoto, yo tenía que ir y darle clac, 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 y era el control de la casa. Hoy no, hoy todo es comodidad, llegas, te avientas al sofá y del sofá estás cambiándole canal, no me gusta ese canal, le cambias a otro y te la pasas ahí, se te va el tiempo ahí. Pero también nuestra juventud estamos sufriendo de cultos paganos, y no me estoy hablando meramente de que estamos riéndole cultos a ídolos, sino que la tecnología ha rebasado los límites y nos quieren enseñar cómo hacer las cosas. Te pongo un ejemplo, no tengo nada en contra de los youtubers o los influencers, pero la señorita Yuya, que te enseña cómo maquillarte, te dice cómo hacer esto, y uno dice, no, es que Yuya dice, entonces tiene que ser como Yuya lo enseña. Entonces estamos siendo influenciados, y el marketing que nos marcan dice, es que así como es, o
la industria de la televisión, la industria de la pantalla grande Hollywood, donde vemos los físicos de los chavos que, wow, así debe ser uno como el Thor, y uno no está como Thor, está de manera diferente. O vemos a Cristiano Ronaldo y dice, es que ese es el modelo, así deben ser los hombres. O las chicas ven a las mujeres y dicen, es que así deben ser, y nos la pasamos frustrándonos. Y son los cultos paganos porque le rendimos culto a la estética, al cuerpo, y no es que esté mal. El problema es cuando nos obsesionamos tanto. Por eso hay un grave problema de señoritas con bulimia, con anorexia, y en los hombres también hay, porque los hombres tienen un síndrome que se llama vigorexia, que se la viven en el gimnasio y tú los ves bien y dicen, no, me veo flaco, y se la pasan consumiendo tanto fármaco, tanta proteína. ¿Por qué razón? Porque todo lo que ven en la televisión es que así debemos estar. Eso afecta la vida, el corazón de ellos. Son los cultos paganos que yo le llamo. Hay un desorden alimenticio totalmente. Y en mi generación, cuando yo nací en los 80, soy de la generación millennial, en nuestra generación nos decían, ustedes son los jóvenes del futuro, ustedes tienen que conquistar al mundo. Y en un sentido sí, platicaba el sábado, el día jueves con un amigo mío de contemporáneo, Isaac Juárez, estábamos platicando y le decimos, oye, nuestra generación como que vamos ya para abajo, pero estamos viendo otra generación de chavos que están sirviendo a Dios, que están impulsando, pero mucha de nuestra generación se perdió. ¿Por qué razón? Porque en nuestra generación nos decían, ustedes son la generación que conquista el mundo, pero esta generación, la generación X, la generación de los chavitos que van saliendo, es una generación que lejos de conquistar el mundo los ha conquistado. ¿De qué manera? La tecnología, todo ello los ha alcanzado. ¿Y cómo le hacemos nosotros como creyentes en medio de todo este conflicto que se vive día a día? Bueno, el apóstol Pablo le da un consejo allá en Romanos capítulo 12, versículo 2. Si quieres buscarlo, pero no pierdas el libro primer libro de Samuel 17. Nos dice Romanos 12:2, el apóstol Pablo, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo no está hablando Pablo a un tiempo de 100 años, sino más bien hablando de este siglo, refiriéndose a este mundo actualizado. Y dice, no se adapten o no se conformen a este mundo, sino que transformen su manera de pensar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se adapten a la forma de vivir de este mundo. Este mundo, si hacemos una encuesta ahorita aquí y decimos cómo camina el mundo, cómo trabaja el mundo, cómo es el mundo, y algunos vamos a decir, bueno, en el mundo se hace esto, en el mundo se hace esto, los chicos hacen esto, las chicas hacen esto, y vamos a salir saturados de un concepto de lo que es el mundo. Entonces Pablo dice, no se adapten a la forma de vivir de este mundo, sean diferentes. Ese es el consejo que da, que seamos diferentes. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo, no copien la corriente de este mundo. Ahora sí, vamos al primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel 17. Primer libro de Samuel 17. En cuanto estés ahí, levanta la Biblia, levanta la mano, haz algo. Primer libro de Samuel 17. Dice por ahí, versículo 1. Los filisteos juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban en un monte, Israel estaba en otro monte, y en medio de ellos había un gran valle. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo. Reina Valera, la versión que estás usando, nos maneja unas medidas que a veces no comprendemos. Por ejemplo, un codo. Pero la medida de Goliat está hablando de 3,5 metros. O sea, muy alto, el promedio de la estatura de una persona de 1,90, 2 metros. Muy altísimo este hombre. Y cuando dice un paladín quiere decir un campeón. Es decir,
Él era una persona de los gladiadores, que esa era su vida, su mundo. Se la vivía peleando, siempre ganaba, era un campeón. Pero ahora está en las fuerzas de los filisteos, un pueblo que era archienemigo del pueblo de Israel. Entonces se da una pelea, una confrontación. El pueblo de Israel con el pueblo de los filisteos. Y viene este hombre y arma la reta. Dice, bueno, ¿para qué están? Vamos a crear una masacre. ¿Por qué no sale solamente uno y pelea contra mí? Y de esta manera paramos todo eso. El que gane, si yo lo venzo, van a ser mis esclavos. Si ustedes me vencen, nosotros seremos sus esclavos. Tiene el sartén por el mango porque él mide 3 metros. Y la estatura promedio de un judío es de 1,70. Es 1,70, no más. O sea que era lo doble. No había forma de ganarle a un gigantón. Sin embargo, algo que podemos aprender aquí es que estos hombres filisteos creían que lo tenían todo, porque en aquel tiempo la tecnología ellos la tenían. El pueblo de Israel no tenía tecnología, la tenían los filisteos. ¿Cuál era la tecnología de aquel tiempo? El que trajera la mejor arma, el que trajera la mejor espada, el hierro, el fierro, el hierro era la tecnología de aquel tiempo. Si vas ahí, te retrasas tantito, primer libro de Samuel 13:19, Israel no tenía ni siquiera los materiales, ni la materia prima, ni las personas que trabajaran el hierro. Por tal razón, el enemigo dice, la llevamos de ganar. Nosotros tenemos el accesorio, tenemos todo lo que se necesita para ganarle a este pueblo. Dice el primer libro de Samuel 13:19, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja, su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Así que los filisteos tienen todo. Como hoy en día el mundo tiene todo lo que llama nuestra atención, tiene todo lo que acapara nuestra atención. YouTube tiene todo lo que acapara mi atención que a lo mejor la iglesia no me puede ofrecer. No sé, Spotify tiene la mejor música, yo que ando escuchando alabancitas aquí, alabancitas allá. El mundo tiene todo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos dejamos influenciar por el mundo o hacemos lo que Pablo dijo? No me adapto a la forma de vivir de este mundo. Porque tenemos que ir al mundo como lo hacían los judíos, a ir a afilar su asadón, su espada, cuando nosotros podemos procesar y trabajar. Debe haber un despertar en nuestra vida. Tengo unos amigos que estamos trabajando, hemos creado un movimiento y este movimiento le hemos llamado Obedeciendo el Llamado. ¿Qué es obedeciendo el llamado? Que necesitamos empezar a salir. Son músicos de música regional mexicana que estamos trabajando fuertemente para poder empezar a hacer campañas y ganar almas para el Señor. ¿Por qué obedecer el llamado? Porque hoy la gente, hoy los chavos hoy en día, son muy pocos los que les gusta ya la música pop y todo eso, pero hoy hay un mover en la música sierreña, en la música de corridos tumbados y todo eso, y decidimos nosotros empezar a hacer un movimiento como este para empezar a ganar chavos para el reino de Dios. Y algo que estamos viendo aquí es que nuestros chicos ya no quieren escuchar a un Espíritu y en verdad, ya a un Hillsong, ya a un Planet Shaker. Mejor van y escuchan otro tipo de música que al fin que nadie me ve, nadie me escucha. Yo con mis audífonos en casa, ahí encerradito, escucho lo que yo quiera. Por eso vuelvo a lo mismo, la tecnología ha rebasado y ahora somos influenciados por el mundo. Así que los filisteos, dice, estaban en un monte, dice el capítulo 17, y los judíos estaban en otro monte y en medio había un valle. En los tiempos bíblicos, en los montes altos significaba donde era el lugar de adoración a Dios, donde la gente iba y subía y a adorar. Es donde Abraham va con Isaac, dice, vamos a aquel monte, adoramos y regresamos, pero iba a sacrificar a Isaac. En el monte Calvario, Jesús tuvo la victoria sobre el diablo. En el monte Carmelo, Elías derrota a los profetas de Baal. El monte significaba el lugar de la adoración. La mujer samaritana platicando con Jesús le dice, nuestros padres adoraron en ese monte, pero usted dice que es en aquel. Y Jesús dice, no es en el monte, ni allá ni acá, sino en el corazón, de espíritu y en verdad. Pero nos dice que estaban en un monte. El monte significa el lugar de la comodidad. El lugar donde, ¿para qué desciendo? Porque el valle significa la zona de pleito, la zona del conflicto, la zona del peligro, la zona de la incomodidad, la zona donde viene el enemigo a confrontarnos. Y
Dice que está en un monte, otro monte, dice la escritura, y en medio un gran valle. Por eso el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, es el lugar del peligro, del conflicto. Así que ellos están en un monte y en otro monte. Pero en medio se para un gigante y les dice, necesito que venga alguien a pelear contra mí. Y nadie quiere bajar del monte, todos están asustados, están paniqueados, tienen miedo, se están comiendo las uñas. Nadie quiere descender a enfrentar a este gigante que está desafiando al pueblo de Israel. Hoy la gente está en su monte. Y esto lo podemos ver domingo tras domingo y sábado, primer sábado de clase de jóvenes, y lo podemos ver. Los chavos no quieren descender del monte de su casa. ¿Por qué? Porque tienen miedo de venir a la iglesia, donde lo ven como un valle, zona de contagio. Pero sí se fueron a andar en las posadas, se fueron a andar acá, a andar allá, y no quieren venir a congregarse. La gente adulta igual no quieren venir, pero sí anduvieron aquí, anduvieron allá, pero quieren quedarse en la comodidad. Necesitamos nosotros entender algo. El lugar del conflicto, si Dios nos guardó andando fuera de lo que es la congregación, también nos va a guardar en este lugar. Así que el valle significa el lugar del conflicto. Ninguno de los que estaba en el monte dijo, yo voy a pelear con el gigante. Todos tenían miedo, todos tenían temor. Y en medio de todo esto, la gente tiene miedo ahora. Ya no se habla de otra cosa más que el COVID. Y es que cuántos van, y los medios de comunicación nos ayudan un poquito para que la gente tenga miedo. Y nos dicen, no, ahora el problema ya no son los adultos, sino que ahora son los jóvenes porque no están vacunados. El problema son los niños, y empiezan a bombardearnos con miedo que ya no queremos salir de casa. Queremos quedarnos en nuestro monte. Pero ¿cómo comienza esta historia? Esta historia comienza con un casting. Y un casting es cuando alguien le dice, oye, me gustaría que tú tomaras este papel, pero tienes que audicionar. Y audicionar es que tienes que actuar para si el director te contrata. Así que un casting comienza cuando dice Dios, me duele en el corazón haber puesto a Saúl por rey, pero me he provisto de uno. Y manda el profeta Samuel, tú esto lo ves en el capítulo 16, ahí de ese mismo libro. Manda al profeta Samuel a la casa de Isaí de Belén y le dice, ahí va a salir el próximo rey. Y cuando llega, ve a todos los hermanos de David, gigantes también, estaban grandotes y hombres de guerra. Y viene el profeta con el cuerno para echarles el aceite y dice, seguramente este es el próximo rey porque lo vio grandote, soldado, era del ejército de Saúl, muchas seguidoras en Instagram, o sea, dijo, este es el bueno. Pero le va a vaciar el aceite, dice Dios, no, ese no es. Viene con otro, no, tampoco es. Viene con otro, no, tampoco es. Pasa todos los 7 hermanos de David y ninguno es. Entonces el profeta Samuel dice, caray, tenemos un grave problema. Si tú me has enviado a esta casa y aquí no está el rey, a ver, ¿tienes otro hijo? Sí, uno, el menor, pero ni siquiera lo invité porque es un chamaquillo, o sea, no vale la pena. Él se la pasa con sus sueños guajiros, metido allá entre el monte cuidando ovejas y tocando su guitarrita, bueno, el arpa. Allá se la pasa cantándole a las ovejas, es el que las entretiene. Pues no nos vamos a sentar a cenar hasta que él no esté aquí. Cuando va entrando David, lo mandan traer. La Biblia dice literalmente en letras que cuando lo vio Samuel dijo que era de hermosa apariencia, muy guapo, rubio, de ojos de color, no sé, tipo así como el que les está hablando. O sea, así estaba más o menos de atractivo el chavo este. Y Dios le dijo, este mero es. Si algo que tenemos que aprender es que Dios no llama a las personas capacitadas, sino que hay un proceso de trabajo para poderlos enfilar en su reino. Y algo que yo me gustaría preguntarle a David es, ¿por qué decidiste enfrentar al gigante cuando nadie confiaba en ti? ¿Por qué decidiste enfrentar a ese gigante cuando ni siquiera tus papás, tu familia, ni el rey confiaban en ti? Te despreciaron. ¿Por qué descendiste? Y hay algo que a mí me llama la atención, que la vida sí es. La gente a veces no va a confiar en ti, pero cuando tú te sientes seguro de sí mismo y sientes el respaldo de Dios,
las cosas van a salir como Dios quiere, no como yo quiero. ¿Por qué? Porque dice, algo que veo aquí, es que en el primer libro de Samuel 16, 1 al 11, su papá no lo llama a la cena. O sea, imagínate, viene el profeta a comer a la casa de su papá, a la casa de la familia, y él no es convocado. Lo dejan cuidando las ovejas. Oye, yo me sentiría. ¿Tú crees que él no se sintió? Que iban a comer rico, pero él no iba a estar. No lo llamaron a la cena. La otra cosa que yo veo es que su propia familia, su hermano, lo mira con indiferencia. Porque su papá le dice, hey, llévale unos quesitos a tus hermanos a la guerra y te traes una prenda de ellos para ver si están bien. Y cuando él llega, su hermano dice, hey, David, ¿a qué has venido acá? ¿Para ver cómo nos pisotean y nos matan? ¿Y tomar una foto y subir a Instagram de cómo nos derrotan? ¿A eso has venido? Yo conozco tu duro y soberbio corazón. Número uno, una persona que es obediente, como David, de llevar lonchecito y quesitos a sus hermanos, no es un soberbio, es un obediente que está honrando a sus papás para llevarles ese lonchecito. Y él dice, has venido para ver cómo nos derrotan. Otra cosa que veo es que el mismo rey Saúl le dice ya en primer libro de Samuel 17:33, en ese mismo capítulo, le dicen al rey, hay alguien que baja a descender a pelear con el gigante. Y el rey Saúl dijo, seguramente Rambo, no sé, Arnold, alguien tiene que ser. Mínimo, el Canelo Álvarez. Pero ninguno de eso es. Así que, cuando él lo va viendo, que el que se propuso a pelear con el gigante es un chavito de 17 años. ¿Cuánto pueda medir un chamaquito de 17 años? Por muy alto que sea, no rebasa el 1.70. Tal vez como nuestro joven Montalvo, que mide el 1.80, pero no llega a los 2 metros. Sin embargo, es el que va a pelear con el gigante. Y el rey Saúl está tan emocionado porque quien debería pelear con el gigante es el rey Saúl. Porque el mínimo debía haber medido 2 metros, porque la Biblia nos dice que sus hombros sobresalían sobre todo el pueblo. Así que era el indicado para pelear con el gigante, pero no descendió a pelear. Sin embargo, se emociona cuando le dicen, hay alguien que va a pelear con el gigante, y cuando lo va viendo entrar, se da cuenta que es un chavito. Y él dice, no, en serio, es broma. En serio que es el que va a pelear, sí. No, esto debe ser una broma. Y dice ahí en el versículo 33 de 17, en una versión que yo traigo, dice, no seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma que tú le puedas ganarle a ese filisteo. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Lo que le está diciendo Saúl a David, qué ridículo eres. ¿Cómo se te ocurre quererte pelear contra ese gigantón? Él cuando estaba en el kinder mató a su maestra porque no lo dejó salir al recreo. O sea, le está diciendo, es un hombre de guerra, tú eres un chavito. Pero él no se desanima. O sea, que no confía en su familia, que sus hermanos lo aborrezcan y ahora su propia autoridad, el rey, no le esté dando el voto de confianza. Ahora, la cuarta cosa que veo es que el mismo Goliat le dice lo siguiente ahí en el versículo 42, ahí en ese mismo capítulo. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. No sé si le tuvo en poco porque estaba guapo y él feo, si era envidia, pero le dice que le tuvo en poco, es decir, lo menospreció. Ahora, qué interesante esto, porque en la vida de nosotros vamos a caminar y a veces viene ese menosprecio. La gente a veces no nos tiene confianza, pero lo interesante aquí, que si Dios es el que confía en ti, entonces tienes a alguien que va caminando de tu lado. Si tú y Dios hacen equipo, entonces tú y Él son mayoría y las cosas tienen que salir como Dios lo dice, como Dios quiere que salgan. Ya casi estoy terminando. Si algo que debemos aprender de todo esto es que no debo descuidar mi relación con Dios. ¿Cuál era el secreto de David? Que no le importó que su familia no lo haya convocado a la cena, que no le importó que sus hermanos le dijeran, vienes a humillarnos, que no le importó que el mismo rey le dijera, eres un ridículo, y que hasta el mismísimo Goliat lo menospreciara. Lo del enemigo como quiera, el enemigo no nos va a amar, nos odia. Todo aquel que profesa ser cristiano es un archienemigo del diablo. Así que, qué interesante, lo que vemos aquí es que, ¿qué fue lo que hizo David? Nada sobrenatural, simplemente se dedicaba a conocer a Dios, como él mismo lo declara en sus salmos. En lo íntimo,
tú nos haces comprender sabiduría. Amas la verdad en lo secreto. ¿Qué es lo que vimos en esta tarde, muchachos? Que no rebase la tecnología, que no rebase todo lo que el mundo está ofreciendo, porque ahora es bien fácil. Todo tenemos al alcance de nuestro celular. Y podemos excusarnos: mamá, estoy haciendo la tarea, es que estoy en clase en línea, pero puedes hacerte la pinta. Puedes ocupar la tecnología, el internet, para otras cosas. ¿No es que sea malo? No, no es malo. El problema es que no le estamos dando el uso correcto. El problema es que no estamos usando las herramientas de manera correcta. Termino con esto para orar. Un cuchillo en las manos de tu mamá va a ser, no sé, un pico de gallo con cebolla, tomate y chile. Va a cocinar bien rico, huevito con jamón, picando delicadamente el jamón o el tocino o la salchicha. Un cuchillo en las manos de tu mamá es una bendición, porque lo usa como herramienta adecuada para el trabajo que se requiere. Pero un cuchillo en la mano de un asaltante es un peligro. ¿Es la misma herramienta? Sí, es la misma herramienta, pero todo depende la mano que lo sostenga. El celular, el internet, es una herramienta claro que sí, útil para la escuela, útil para el trabajo, pero todo depende cómo lo estás usando. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Así que algo que aprendemos de David, que no se dejó impactar por la tecnología que tenían los filisteos, sino todo lo contrario. Él entendía que tenía un llamado de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. David tendría temor porque el gigante estaba fuerte. Ahora, el primer pueblo que entró en cuarentena fue el pueblo de Israel. 40 días, 40 noches. Porque un gigante delta, gamma, omicron, deltacrón iba y les gritaba. Y hoy pareciera lo mismo. Tenemos temor porque tenemos miedo a contagiarnos. No debemos tener temor. Porque cuando nuestro corazón se llena de temor, entonces hay un lazo que nos mantiene atados. Dice Proverbios, el temor al hombre es como un lazo. Y necesitamos confiar plenamente en Dios. Plenamente en Dios. Así que algo que hizo David es tan sencillo. Conocía a Dios y sabía quién era su Dios. Algo que tienes que hacer tú es que sabes quién es Dios. ¿Lo conoces? Sí, a través de la Biblia. ¿Lo conoces? ¿Has escuchado al pastor? Me has escuchado a mí. ¿Has escuchado los cantos? Tú tienes que hacer todo eso. ¿Qué otra cosa vemos aquí? No dejar que este mundo nos impresione. Por eso el consejo del apóstol Pablo, Romanos 12:2, no se adapten a la forma de vivir de este mundo. Viven tan sumergidos aquí porque trabajo, escuela, tareas, todo aquí, pero no se adapten a la forma de vivir de este mundo. Hay un mundo más hermoso que es el mundo que Dios nos ofrece. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Señor, que nuestra vida sea como la generación de David, una generación, Señor, que confiaba plenamente en ti. Una generación, Señor, que caminaba en obediencia, que te conocía, que en medio de la dificultad te daba una alabanza, que en medio de toda situación difícil, siempre, Señor, siempre tenía su corazón, Señor, postrado delante de ti. Aun cuando fallaba, él entendía, Señor, él comprendía que solamente tú podías redimir su vida, su corazón. Señor, no permitas que esta generación de jóvenes se deje llevar, Señor, por este mundo. No permitas que esta generación se deje impactar por este mundo, sino que sea una generación de impacto, de cambio, una generación, Señor, que transforma, que han entendido que son renovados y transformados para transformar vidas. Y que el versículo, Señor, que nos da Pablo, que no nos dejemos influenciar por este mundo, sino que entendamos a través, Señor, de la renovación de nuestro entendimiento, para poder comprender esa buena voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Y que a pesar, Señor, que en nuestro valle privado de Ela, el enemigo viene y nos gritonea a desanimarnos, es donde nos levantamos, Señor, peleando en contra, Señor, de Él. Que si tú nos has dado victoria contra osos y leones, también, Señor, nos darás victoria contra todo pensamiento que se levante en contra nuestra, Señor, en contra tuya. Porque tuya es la victoria
en el nombre de Jesucristo. Amén.